Vamos a iniciar este curso o seminario que va a contener entre 5 a 8 clases de 15 a 20 minutos cada clase sobre la temática que nos convoca, que es referente a la educación y los desafíos que le plantea la globalización en su etapa de la cuarta revolución industrial. Por supuesto que nosotros vamos a analizarlo desde una perspectiva actual, pero con un método histórico, es decir, comparativo, histórico, porque solamente la actualidad existe no por sí sola, existe en la medida en que sea actualidad histórica. Y actualidad histórica es ir al origen de las causas. Yendo al origen de las causas, llevamos a cabo un análisis donde hacemos una relación dialógica pasado, presente y futuro, futuro, presente y pasado. Por supuesto que la primera clase que vamos a realizar vamos a analizar qué significa educación. Es decir, vamos a empezar desde el origen, dije. Pero primero vamos a analizar qué es la educación. Para decir qué es la educación y analizar qué significa el fenómeno de la educación como, vaya la redundancia, fenómeno social y personal, tenemos que definir quién es el sujeto destinatario de la educación, cuál es el sujeto pedagógico. Y en esto, por supuesto que para nosotros el único sujeto pedagógico de la educación constituye la persona. Por lo tanto, definiremos primero qué es persona. La persona, a diferencia del individuo, que es está relacionado a un concepto de objeto cosificado y que y que es consecuencia de un pacto, es decir, el conjunto de individuos conforma un pacto, nace a partir de un pacto y ese pacto tiene un fin, una sociedad comercial, una sociedad empresarial, una sociedad para un determinado fin. La persona, sin embargo, somos seres sociales, seres culturales, seres históricos, seres comunitarios, seres biológicos, por supuesto, biopsíquico, espiritual, seres trascendentes. La persona viene del griego y etimológicamente y significa ser con rostro. Es decir, la persona vive y convive, existe y coexiste en comunidad. Esa persona somos seres biológicos, por supuesto, pero al mismo tiempo somos seres, a diferencia de los animales, en permanente desarrollo personal, cultural, de nuestras potencialidades, de nuestras capacidades. ¿Por qué somos un ser biológico? Porque vivimos una vida. Somos seres culturales porque la cultura es la relación del hombre de las personas, con la naturaleza, con las demás personas y con un ser trascendente. La cultura es el conjunto de elementos materiales y espirituales que hacen a una persona y a una comunidad. Y la identidad cultural es el sentido de pertenencia
a una cultura y que lo diferencia a un nosotros cultural del otro nosotros. Eso es lo que diríamos el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, la cultura. Reitero, la cultura, a diferencia de lo que se pensó durante el Renacimiento, que era un conjunto de actividades estéticas y de una élite iluminada, vinculada a la pintura, a la poesía, a la música. La cultura es una forma de ser y estar de un pueblo. No hay cultura sin estar, sin una comunidad territorial. Esa comunidad territorial es la comunidad de destino en un lugar determinado. Y no existe una baja cultura y una alta cultura. Todos tenemos cultura. Lo que sí existe es diferentes niveles de conocimiento dentro del sistema educativo. Somos seres históricos porque pertenecemos a una comunidad que nos precede, es decir, no es que nacimos en conjunto con la comunidad y que no desaparece con nuestra desaparición biológica. Ni nosotros trabajamos para dejar nuestro legado, nuestro mensaje, nuestro legado a las futuras generaciones, a partir del legado que dejaron nuestros ancestros. Y tenemos por lo tanto, la comunidad es una histórica, es una comunidad de origen, una comunidad de vivencias y una comunidad de destino. El destino. Somos seres trascendentes porque de alguna manera, según las diferentes religiones, nosotros en nuestra cosmovisión religiosa, independientemente de los dioses en los cuales uno crea o en los valores que uno crea, luchamos por la trascendencia. Es el otro gran elemento. Somos seres sociales porque vivimos en comunidad. Somos seres sociales porque vivimos y convivimos, existimos y coexistimos. Y somos seres biológicos porque pertenecemos al destino de la humanidad. Nuestra gran casa común que habla el Papa Francisco es la comunidad del planeta Tierra, que habla en la encíclica Laudato Si. Por ende, solamente el fenómeno de la educación se da en el ámbito de las personas humanas. Ahora, la cultura precede a la educación, porque uno nace en un ámbito cultural determinado, en una familia, que vendría a ser desde el moderno concepto de la sociología, pero que desde siempre lo fue, la primera agente de socialización primaria y la escuela es la segunda agente de socialización secundaria, que eso lo vamos a ver en las posteriores clases. Ahora, de lo que se trata es de dar una definición de educación en esta primera clase, así como dimos de cultura. La educación es la transmisión intencional de saberes, de conocimiento y de información y de valores en una cultura determinada. Es decir, que la educación, al ser transmisora de conocimiento, de información y de valores, es un aspecto fundamental de la cultura, porque la educación es la transmisión de la cultura. Y la transmisión de la cultura significa potencializar a una comunidad. Por eso cuando se habla del poder de un Estado en relaciones internacionales, estamos hablando que el Estado posee un poder multidimensional. Generalmente se divide en 5 dimensiones. El poder político, el poder científico-tecnológico, el poder militar,
el poder industrial y el poder cultural. Y la soberanía más profunda de un pueblo es la soberanía cultural, porque es lo que le da sentido de pertenencia final, no es el territorio. Y esa cultura es la respuesta que le da un pueblo determinado a las tensiones que le plantea la realidad y los desafíos de las transformaciones que se dan a lo largo de la historia. Ahora, la educación es la vitamina de la cultura, porque si la educación no funciona como política pública, estamos hablando ya en tiempos del Estado moderno, eficientemente afianzando la identidad nacional de un Estado y dando respuesta a los desafíos tecnológicos, esa cultura será débil, por lo tanto ese pueblo no tendrá soberanía. Tendrá los aspectos formales de una soberanía, himno, ejército, policía, bandera, pero en realidad el sistema educativo es el canal de solidez que debe tener una cultura. Ahora, en el origen, la cultura está mucho antes, porque la persona es inherente a la cultura, o la cultura es inherente a la persona. Luego se empieza a sistematizar ya como en un sentido intencional a la educación y nacen los pedagogos en Grecia que eran preceptores, que eran tutores de los niños en las ciudades-estado griegas, o los sacerdotes en los pueblos de la antigüedad, que le daban al niño, al futuro ciudadano, una instrucción, no a todos, pero sí a los hijos de los nobles o de los ciudadanos, le daban un sentido estratégico, una dirección a esa cultura, sin que exista todavía el sistema educativo como tal, porque el sistema educativo es la educación organizada en secuencia evolutiva, garantizada a través de la acreditación de conocimiento que le da el Estado. Eso ya es un fenómeno de la modernidad con una particularidad. El sistema educativo nace en un sentido inverso. Primero están las universidades, allá por el 1100 en Europa y el 800 en el mundo árabe, 700. Yo estuve, por ejemplo, en la Universidad de Teherán, que es una de las primeras universidades del mundo. En medicina, las primeras carreras del mundo se dieron en el mundo árabe, muy importante. Y luego vienen los bachilleratos, que es un fenómeno sería el ciclo medio que se da en la Europa napoleónica. Posteriormente el nivel primario, estamos hablando como reconocimiento de los ciclos del Estado, en los hechos existía como reconocimiento del sistema educativo, y luego ya el jardín de infantes, un fenómeno del siglo XX, y las guarderías, o sea, el preinicial, lo que se llama preinicial, es un fenómeno del siglo XXI. Esto es una cosa que muy importante, porque la educación en el sistema legal, estamos hablando, se da al revés, pero en el sistema de los hechos concretos, desde un principio el hombre se vio en la necesidad de darle un sentido estratégico a la cultura. Y darle un sentido estratégico a la cultura, que fue la escritura, la lectura, el deporte, la retórica, es la educación, que viene de educare o educere. Educare, o sea, que significa extraer todo lo que uno lleva adentro innatamente como persona para crecer, o educere, que significa incorporar, iluminar todo lo que uno tiene adentro. Esas son dos definiciones complementarias. Reitero, es muy importante en esta primera clase es cultura, educación, persona, comunidad, socialización.
identidad cultural. Y por último, quiero resaltar que la educación no es sinónimo de escuela. La escuela es un aspecto de la educación, pero existe, así como estamos hablando de la educación formal, existe la educación no formal, existe la educación permanente. Todos cultivamos la educación permanente hasta el día que no nos vayamos de este mundo. Y también hay un gran desafío de reconocer y acreditar aquellas educación no formal que implica a veces el carpintero, los trabajos manuales que antes eran muy valorados y hoy siguen siendo valorados en la demanda, pero sin embargo, un electricista, un plomero, un carpintero, y sin embargo no hay un reconocimiento de acreditación de ese saber del Estado. Y luego está la educación formal, que sí es la educación organizada en sistema, donde la escuela juega un papel muy importante. Y dentro de la escuela está la didáctica, que es una rama de la educación. Una rama de la educación que significa, la educación es ni más ni menos, la didáctica, así como la educación es la transmisión de saberes, de información y de valores, llevado a cabo por un profesional llamado docente. Acá ya fijamos, el docente es el profesional que es el actor central junto con el alumno y la comunidad, actores centrales del sistema educativo. Y son los grandes profesionales del semillero, y principalmente a nivel primario, muy estigmatizado también y desvalorizado muchas veces en nuestro sistema educativo. El docente, tanto mujer y varón. Y por supuesto, dentro de esto decía que si la educación es una transmisión de contenido, información y valores, para crear un sujeto, para generar, ¿qué finalidad? Un sujeto libre y autónomo en una sociedad de la incertidumbre, porque el futuro ha dejado de ser progreso para transformarse en la incertidumbre, la didáctica es la forma de enseñar, son el conjunto de estrategias de cómo enseñar. Y eso va cambiando a lo largo de la historia. Hoy ya nadie puede prescindir de un PowerPoint, pero sin embargo tampoco el PowerPoint puede reemplazar el saber profesional del docente y su diálogo personalizado con el alumno. Entonces eso también es muy importante, son herramientas, pero no significa porque yo veo también en muchas conferencias, todo que a veces uno está leyendo el PowerPoint solamente. Ahora, la escuela es un ámbito de reunión comunitaria de una comunidad de aprendizaje, pero no es sinónimo de un edificio. Debemos romper el criterio de escuela-edificio. Esto es de alguna manera el vocabulario que quise dejar así muy fugazmente en esta primera clase. Persona, individuo, cultura, educación, diferentes tipos de educación, identidad cultural, soberanía cultural y didáctica y socialización. Muchísimas gracias.